Hoy en día, la plazuela de Santo Domingo, en la parte centro de la ciudad de Zacatecas, alberga el inmueble del Museo Pedro Coronel. En esta edificación estuvo ubicado Real Colegio y Seminario de San Luis Gonzaga, bajo la autoridad de la Compañía de Jesús en 1616. Y posteriormente, en el siglo XVIII, pasa a estar bajo el control de los frailes dominicos, momento en que se le denomina Colegio de la Purísima Concepción. En este trabajo vamos a centrarnos en uno de los esfuerzos educativos más importantes, impulsado en la ciudad de Zacatecas en el siglo XVIII, principalmente el que tenía que ver con la educación de las mujeres. En este sentido, esta edificación que hoy alberga el museo va a resultar muy significativa para este proyecto. Una vez destruido el poderío mexica y establecido el centro de poder colonial, el proyecto imperial castellano desde el siglo XVI fue acompañado de un modelo educativo en el que se conjugaban tradiciones medievales con afanes de renovación renacentista. En general, la práctica, tradición y modernidad se adaptaron a la realidad novohispana, con sus contrastes, sus prejuicios y sus debilidades. Para el siglo XVIII se observa una apertura reformista que permitió, dentro de las normas dictadas por la Iglesia y la sumisión exigida, algunos cambios importantes en la tradición, más acordes con el proceso generalizado de modernización. En la Nueva España se fundaron colegios y se abrieron escuelas, se imprimieron libros y se dictaron cátedras, pero sobre todo se impusieron desde la metrópoli concepciones educativas que respondían a expectativas políticas destinadas a lograr un eficaz aprovechamiento de los recursos naturales, a garantizar la justificación de la conquista y a consolidar la posición de dominio. Al incorporarse las tierras americanas a la metrópoli, se buscó imponer una ideología cristiana que sería el vínculo de unión entre poblaciones tan diversas. Los responsables de mantener esta ideología común fueron los clérigos, los estudiosos de los monasterios y los laicos formados en las escuelas catedralicias. En la concepción novohispana se contempla la posibilidad de reunión del pasado indígena con el cristianismo, siempre y cuando no significara un obstáculo para el proceso de cristianización. Así, vamos a ver que miembros de la élite podían hacer que sus hijos se integraran a las instituciones educativas. Hay que recordar el famoso colegio de Tlatelolco, donde los hijos de la élite indígena podían educarse. El primer personaje que demandó la formación de escuelas fue Rodrigo de Albornoz, miembro del Cabildo de la Ciudad de México en 1521, con la idea de educar a los hijos de caciques y principales. Luego, avanzando en el tiempo, Antonio de Mendoza se sumó a las demandas de establecimiento de centros de estudios. En 1553 se iniciaron los cursos de la Real y Pontificia Universidad de México. En general,
las escuelas y universidades estuvieron destinadas a los hijos de las élites españolas e indígenas. Recordar que a lo largo del periodo novohispano, la sociedad estaba marcadamente dividida con extremos de grupos muy acaudalados y grupos que vivían en la completa miseria. Eran los más numerosos estos últimos. Así, en la sociedad novohispana, en la élite podíamos identificar a los llamados peninsulares o españoles, a los hijos de estos, y más abajo se encontraba un cúmulo de castas resultantes de la relación entre indígenas, negros y españoles. Generalmente se exigía la pureza de sangre para incorporarse a la élite novohispana. Los jóvenes novohispanos asistían a los cursos de los colegios. Se iniciaban desde niños en el método de los estudios y en la disciplina. Se ejercitaban en la memorización de textos, repetición de las lecciones, debates escolares, certámenes y actos públicos. La importancia dada al latín y al estudio de los clásicos influyó decisivamente a largo plazo en la introducción de la cultura renacentista en Nueva España y logra generar semejantes contradicciones a las que en Europa en su momento generara el proceso de contrarreforma. La población culta de las ciudades se interesaba por las actividades de los colegios, asistía a los actos públicos, participaba en los certámenes literarios y no tardó en asistir y asimilar el gusto por las composiciones latinas, los argumentos de la literatura clásica, las complicadas formas métricas del uso de emblemas, alegorías y juegos conceptuales. Las órdenes religiosas jugaron un papel fundamental en la instrumentalización del sistema educativo, principalmente la Compañía de Jesús, destacando por la conformación de sus colegios. Ya desde las ordenanzas de maestros de 1601 se establecía que los conocimientos exigibles eran lectura y escritura de distintos tipos de letras y aritmética, así como la regulación de quienes podrían ser maestros. Durante los años que los jesuitas dirigieron sus colegios y abrieron en casi todas las ciudades novohispanas centros educativos, se consideró que ellos cubrían las necesidades educativas en todos los niveles. Después, cuando son expulsados, se fundaron las escuelas del ayuntamiento y las escuelas pías, dependientes de parroquias y conventos. En Nueva España predominaba la instrucción para varones. La educación que recibían las mujeres, según su origen, eran tan diferentes como diverso su destino. Lo único esencialmente igual eran los principios religiosos y morales, aceptados sumisamente, por lo menos en teoría, que en la práctica generalmente pues se infringían.
El enclaustramiento de las mujeres como manifestación de su irreprochable conducta fue una tradición hispana trasladada al Nuevo Mundo. Las mujeres pobres y trabajadoras, mozas, sirvientas y campesinas disponían de amplia libertad de movimientos necesaria para su subsistencia y condición muy útil para el desenvolvimiento de la economía colonial, mientras que las señoras y doncellas de las élites debían demostrar, al menos en apariencia, actitud de modestia y recato. Las mujeres de cualquier condición aprendían en sus hogares las tareas que habrían de desempeñar cuando llegasen a la edad adulta, al mismo tiempo que las actitudes que la sociedad esperaba de ellas según su categoría. Vamos a ver más adelante cómo a nivel local la sociedad zacatecana reproducía las prácticas de transmisión de poder y también las prácticas educativas que en general la sociedad novohispana presentó a lo largo de toda su existencia. La historia se ha encargado de demostrar que la conquista no culminó con la derrota del centro de poder mexica. El proceso se prolongaría a lo largo de todo el periodo colonial. La destrucción de Tenochtitlan y la fundación de la Ciudad de México apenas fueron la base de la que partirían las futuras expediciones de conquista y fundación de ciudades en todo el territorio mesoamericano y más allá. Zacatecas fue una de esas ciudades que se fundó con muchas dificultades, no solo por lo alejado y difícil del territorio, sino por la defensa que hicieran los pueblos originarios de sus tierras. Zacatecas fue una villa minera que se organizó en función de las características topográficas, al fondo de una cañada rodeada de montañas, al muy estilo de los poblados vascos. Desde 1550, la villa comenzó un vertiginoso desarrollo gracias a la extracción de plata. Rápidamente, en torno suyo, se organizó todo un sistema económico subsidiario de la producción minera. Así, aparecieron grandes haciendas y una población dedicada a toda clase de actividades artesanales, comerciales y agropecuarias. Esto dio como resultado toda una red de clientelismo y solidaridad con los poderosos mineros, centro de todas las relaciones en la región. El carácter fronterizo de Zacatecas y su distancia del centro determinó que surgiera una clase acaudalada poderosa que dictó las normas sociales zacatecanas. La ciudad de Zacatecas, hacia finales del siglo XVIII, contaba con una población de unos 27.459 habitantes, de los cuales 23% eran españoles, 26% indígenas, 53% castas. La educación en Zacatecas corrió a cargo de instituciones religiosas dirigidas por franciscanos, agustinos y jesuitas. Pero también el ayuntamiento propuso al virrey la creación de nuevas escuelas con sueldos fijos para los maestros. En este marco se desarrollaban actividades académicas y culturales. En el ámbito educativo existió en el siglo XVIII el Colegio de la Purísima Concepción, establecido por Vicente Saldívar y Ana Bañuelos. Fue un colegio en el que, además de la enseñanza de las letras, gramática y retórica, artes y doctrina, los jesuitas se encargaban de la formación de nuevos miembros de la orden. Los pupilos más destacados eran enviados a la Ciudad de México para terminar su educación. A principios del siglo XVIII, un criollo ilustrado de nombre Juan Ignacio Castorena
Ursúa y Goyeneche, catedrático de la Real Universidad de México, preocupado por la situación de la mujer en Nueva España, propuso la creación de un lugar donde las niñas y doncellas pudieran establecerse. El Colegio de Recogimiento de Niñas Huérfanas y Mujeres Honestas se estableció en el año de 1721. Su principal finalidad fue dar ingresos a la vida monástica y que sirviera de ejemplo para otras mujeres que quisieran seguir el mismo oficio. El Colegio de Niñas del Señor San Miguel y Mil Ángeles Custodios de María Santísima, que es con el nombre con que se erigió en 1721, contaba en 1773 con 42 niñas, las cuales pagaban 5 de ellas 2 pesos, una 12 reales, 2 1 peso y 3 lo que su madre pudiera. Las niñas cuyas madres no podían pagar, para poder subsistir y contribuir a la manutención, tenían que llevar a cabo actividades que no hacían las que sí podían pagar, como coser, bordar, hacer flores de mano, lavar, encarrujar y otras cosas consideradas propias de mujeres. Los responsables del colegio afirmaban que las niñas que ingresaban eran educadas en virtud, recogimiento y temor a Dios, y desde el momento de su aceptación se sujetaban a una serie de reglamentos. La vida del colegio fue de va y ven. Algunos visitadores llegaron a denunciar la violación del reglamento interno, no solo por parte de las niñas, sino de los propios responsables. El colegio padeció diversos momentos de crisis financiera. A las niñas que no respetaban el reglamento se les amenazaba con la expulsión, y ante los descontroles internos se llegó a pensar que solo se admitirían aquellas que fueran hijas de legítimo matrimonio. Hacer constar la edad de las solicitantes a ingreso era muy importante, porque los encargados del colegio decían admitir solamente aquellas que tuvieran la edad de 7 hasta 15 años y se mantendrían en el colegio hasta los 25 años. Una vez cumplidos estos, la rectora tendría la obligación de avisar a sus padres o parientes para que las llevasen a sus casas. Y concluía la formación de las niñas del colegio. Respecto al aislamiento absoluto que significaba para las niñas estar dentro del colegio y evitar los peligros del mundo externo, se mandó y se ordenó que ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición que sea, podía entrar al colegio. La pena por el ingreso sería la de excomunión. Solo el padre confesor que administrara los santos sacramentos de la penitencia sagrada, Eucaristía y extremaunción a las enfermas o auxiliar algún moribunda podía hacerlo. También se permitía el ingreso de algún médico cirujano y barbero, aquellos operarios que fuesen necesarios para internar y llevar alguna carga por cuyo peso no corresponda a las niñas o criadas, entendiéndose que siempre les han de acompañar la rectora o vicerrectora para tales tareas. De este modo, el recogimiento absoluto se garantizaba. Así, las niñas permanecían en el colegio y su vida transcurría en el aislamiento. Compañeros, de esta manera concluimos esta breve exposición sobre una de las instituciones educativas más importantes de
nuestro Zacatecas colonial. No sin antes hacer una breve reflexión sobre lo que fue esta institución educativa. Diré que el colegio fue una institución representativa de la educación novohispana. En él se reproducían los ideales resultantes de un mundo en transformación. Por un lado, la tradición cristiana y su visión de una sociedad educada para la reproducción de un modelo monárquico de dominio en el que la mujer, en general, estaba circunscrita a las tareas que su hogar le exigía. Y por el otro, el modelo imbuido del pensamiento ilustrado, que estaba dando origen a un nuevo modelo de organización social, donde se hacía necesaria la participación de hombres y mujeres para la producción económica y social, ideal del que nacería el Estado moderno, ese Estado moderno secularizado que comenzaría a separar las funciones y las competencias de la práctica religiosa, por un lado, y de la práctica civil por el otro. Muchas gracias. En la realización de este proyecto, dos obras fueron fundamentales. La primera, titulada Bienes, Educación y Vida Cotidiana en el Colegio de Mujeres, Zacatecas, siglo XVIII, de Francisco García González, trabajo incluido en la obra que coordinara Enrique González y Leticia Pérez Puente, titulado Colegios y Universidades II, publicado por la Universidad Autónoma de México en 2001. Y el otro trabajo, titulado Vida cotidiana y cultura material en el Zacatecas colonial, de Francisco García González, trabajo incluido en la obra coordinada por Pilar Gonzalo Aispuro, publicada por el Fondo de Cultura Económica y cuyo título es Historia de la vida cotidiana en México. La música de fondo corresponde a la interpretación de los villancicos de Sor Juana, tomados de la obra El Fénix Americano y Sonatas del Renacimiento.